Recording in progress. Grabación en proceso. Bienvenidos a Canita Giannini, esto es Chistorias, una vez más. Chistorias. Y aquí meteremos la cabecera. Chistorias. Ya está. Hasta luego. Yeah, baby. Chistorias. ¡Chistorias! ¿De qué vamos a hablar hoy, buena gente? De lo que más me gusta y más me interesa últimamente, de los podcasts de comedia. Pero antes de hablar de eso, tengo que hacer una distinción pero que muy grande. Porque para mí, los programas de radio, por muy bueno que sean, que se encuentran en las plataformas podcast, no son un puto podcast. Es un puto programa de radio. Hasta el TERF de los podcasts. El TERF de los podcasts. A excepción... Ya que has llegado con la energía que necesitamos de él. A excepción de uno. Tira. A excepción de uno. A ver, va. Que realmente es un puto podcast porque las dos personas que hacen este puto podcast son unos crack y hacen lo que les sale del nabo solo con más presupuesto de la gente común como nosotros, por ejemplo. Os dejo adivinar cuál es el podcast número 1 en nuestros corazones y en los de todos, porque según Apple y Spotify está number 1. ¿Estirando el chicle? Casi. Mira, perdonad, pero así sí, es, Sí siento, y no. Pero así es. Sí y no. Ahí están Tronchimonchi haciendo lo que le sale del pepo. Sí. Con mucho presupuesto también, Sí, pero ellas empezaron como podcast de verdad. De hecho, ellas están en los podcasts de verdad. Y yo me refería a Nadie Sabe Nada, del señor Berto Romero y Andreu Buenafuente, que ahora además están en HBO y tienen presupuesto de HBO. O sea que, bueno, quien no haya escuchado a nunca ellos este se lo podcast, perdonas, ¿no? A ellos se lo perdonas. A Berto y a Andreu se lo perdonas, ¿no? No es que se lo perdone, es que la Carolina y... Ayúdame. No nos metamos en esta guerra. No. Déjame, coño. Que Carolina y Vicky empezaron como un puto podcast de verdad, sin presupuesto, sin nada. O sea, con la camarita, como nosotros, solo que ya han tenido bastante más éxito. Luego se han pasado a Podium Podcast y etcétera, etcétera. Pero realmente, Estirando el Chicle ha empezado, es un podcast de verdad. Ahora tienen todo presupuesto que quieras, pero empezaron como un podcast de verdad. Berto Romero y Andreu Buenafuente empezaron como podcast, pero en la cadena SER, con ya una estructura, ya siendo súper famosos. Quiero decir que a mí me encanta Nadie Sabe Nada, pero esto, digamos, es un podcast. Pero nos gusta más el número 1 de podcast, ¿no? Que es el de Estirando el Chicle. Ese nos gusta también, ¿no? Ese es el número 1 de verdad. Y va a hablar, es que es el número 1 de los podcasts. Es que me ha dicho, es el número 1, es el... No. Me voy a por agua, mira, a ver, apañaos. Actualmente, a las 5:26:43 segundos de el 30 de agosto de 2022, en Apple Podcast clasifica es Nadie Sabe Nada y Estirando el Chicle. Pero contando que Estirando el Chicle es un podcast de verdad, pues debería estar en el primer puesto. Y luego hay un montón de podcasts ya no existentes o de radios y tal. Y el primer podcast después de Estirando el Chicle, que es un podcast de verdad, tenemos A La Ruina, uno de mis podcasts favoritos actualmente. Que quien no conoce La Ruina, pues que se lo vaya a escuchar. Estamos todos de acuerdo. Sí, alguien tiene que contar algo aquí de La Ruina. No. Aquí tenemos una ganadora de Ruina. Ir a buscar La Ruina del Unrisus, por favor, me veréis contar una ruina maravillosa que tiene que ver con la cárcel y por favor fijaros enormemente la cantidad de veces exageradas que me toco el pelo y que me pongo la mano izquierda entre las piernas. Por favor, contadlas. Nadie lo ha contado, me gustaría saber cuántas veces.
Y esto es otra cosa que me da un poco los nervios porque ahora hay una tendencia muy grande de hacer podcast en vídeo. ¿Quién coño quiere ver podcast en vídeo? Pero hay, por lo visto, más de la cuenta. Bueno, La Ruina realmente, de La Ruina podcast, ahora se llama La Ruina Show. O sea, hace casi más gente en live show que escuchando, que no sé, seguramente más escuchando, pero vamos, quien tenga la oportunidad de ir a ver un show de La Ruina, os lo recomiendo muchísimo. Yo, de hecho, me estrenaré en la Llama Fest este septiembre y a ver si me llaman. Hombre, claro que sí. Yo hablé con Tomás y me dijo que vamos a salir todos los que nos presentemos, así que ningún problema. Igual será una ruina que dure 8 horas, no sé, pero bueno, ya veremos. Tomás es famoso porque no te puedes fiar de nada de lo que diga. Seguramente, hombre, ha querido quitarme ese de encima. Porque le estaba dando un poco la turra y... La Ruina All Night Long, al estilo, ¿cómo se llama? Lionel Richie. Hostia. Y luego, yo quiero hacer otra mención. Ay, pilla una mierda, qué asco, no escucháis música negra. Sí, pero escucho, sí. Hay veces que se escapa la referencia. Vale, lo siento, para quienes habéis pillado la referencia, gracias, sois de mi equipo. La unidad de persona que haya pillado la referencia, que esté escuchando. Madre mía, entre el número 1 y mi equipo, la virgen que programa. Horrible, está siendo horrible. Venga, vamos a remontar esto. Sigamos. Jack, continúa, Jack. Y cortale el micro a Laura. Otra mención que os voy a dar. Esto, desafortunadamente, es un podcast de pago. Pero bueno, ha nacido con mucho presupuesto también, pero no quita que siga siendo un podcast, que es Dos Rubias Muy Legales, un podcast hecho en Podimo por iba a decir Inés Hernán, Enar Álvarez y Moderna de Pueblo, Raquel Córcoles. Exactamente, gracias por la ayuda. Y Inés Hernán no es casualidad, porque digamos que es la señora de los podcasts. O sea, no voy a nombrar todos los podcasts de Inés Hernán porque tiene como 10, creo, o participa en muchísimos, tanto de comedia como informativos, como feministas, etcétera, etcétera. Si os interesa profundizar más este personaje, pues nada más seguirle en cualquier plataforma podcast. Y a mí lo que más me fascina de Inés Hernán como podcaster es que graba cada uno en un sitio distinto. Y yo pienso, esta señora le pagan por ir de un sitio a otro a grabar podcast. Porque es que si fuesen todos en su casa, pero es que cada uno es una coctelería, el otro en la SER, el otro en no sé dónde. Sí. Ya está, simplemente es una cosa que me ha pasado por la cabeza más de una vez cuando veo algún podcast de Inés. La chiquilla también es joven y yo creo que puede aguantar este ritmo. Cuando llegue a los 40 ya veremos qué hace, pero vamos, de momento que le siga durando la fiesta y que nos regale muchos podcasts como está haciendo. Y hoy, digamos, mi proposición y mi introducción al podcasting se ha acabado. Yo quiero ser más escueto, quiero ser más tal. Y estoy curioso por saber qué me contáis, compañeros, porque yo soy una persona que escucha, digamos, de 24 horas, 8 horas de podcast diario, así que a ver si me sorprendéis. Vale. ¿Quieres empezar, Jorge? Le doy, venga. A ver, yo, como siempre, voy a tocar tangencialmente la comedia. O sea, no voy a hablar de podcast estrictamente de comedia, pero sí que de alguna manera o nacen o de alguna manera tienen que ver con la comedia. El primer podcast que voy a recomendar es algo que en su momento no era un podcast, porque por aquel entonces, cuando se hizo este programa, no existían los podcasts, ni siquiera el concepto de podcast, y se emitió en Radio 3, y lo meto en la categoría de podcast porque era un programa bastante experimental y para aquella época incluso era una marcianada, y se llamaba Especia Melange, que era el primer programa que dirigía Crudo, el que dirige Carne Cruda ahora mismo. Ah, sí.
Y ahora no me sale el nombre, pero bueno. Y era un podcast que me molaba mucho porque no era de nada, era casi un podcast de ficción. Hacían sketch, otras veces hablaban de temas, pero nunca hablando como ellos, sino siempre era como un pseudo documental. O sea, tocaban un montón de formatos distintos y cada programa era una experiencia distinta. Y por eso me apeteció recomendarlo, porque había momentos muy densos y tal, pero también había momentos muy divertidos y muy interesantes. Pero sobre todo es que el formato en aquella época y tal ya era distinto. Incluso para Radio 3, que era en aquella época la emisora más joven. Oye. Joder. Los otros dos podcasts, hay otros dos podcasts que quiero recomendar que están relacionados, y ambos están relacionados con la comedia porque de alguna manera la gente que los hace o que los promueve son cómicos o tal, pero realmente el trasfondo de estos dos podcasts que voy a recomendar no son cómicos en sí. El primero es Omar se muere, que es una serie de charlas que tuvo Antonio Castelo con un amigo suyo que se llama Omar. Me sale Omar Montes, pero no es Omar Montes. No. No. El tema Omar se muere, pinta comedia, ¿eh? Sí, es un chaval que Omar sabía que se moría de cáncer y son conversaciones con Castelo pues acerca de la vida, del cáncer y de la perspectiva de saber que te mueres. Y está muy guay porque es eso, es la conversación dentro de lo honesto que se puede ser cuando te grabas una conversación para emitirla. Pero bueno, tiene momentos muy, no sé, es un podcast muy emotivo. Y es por eso por lo que me gusta tanto. Luego está Castelo, y Omar también tiene un sentido del humor muy retorcido con su propia enfermedad. Entonces hay momentos para todo. Hay momentos para reír y hay momentos para llorar porque realmente la situación es el límite. Y de hecho se acaba el día que Omar se muere. Y el último programa creo que es con su novia o con su madre, no me acuerdo, igual ya están las dos. Y ese es un programa muy emotivo. Y el otro que quiero recomendar lo hace en una cómica y la puta jefa del universo. Y quiero recomendar sobre todo la primera temporada, que es el podcast de Abby y Raquel, que se llama 3.567 días o algo así. Es el nombre más raro de la historia, pero bueno, el podcast de Abby y Raquel, si alguien lo quiere buscar. Y es que es lo más bonito y delicado que he escuchado en mi vida. Es una conversación tan honesta acerca de cosas tan importantes y, hostia, y ves cómo se conocen, pero a la vez se siguen conociendo y se sigue, hostia, no sé, para mí es un podcast que me ha costado escuchar entero, y porque es muy emocional y después de cada capítulo hay muchas cosas que depende de lo que hayas vivido, lo que conectes o no. No es comedia, realmente. O sea, hay momentos divertidos, pero no, son dos personas hablando de circunstancias de su vida y es de lo más bonito y delicado que he escuchado porque no es un drama, pero es intenso. Laverios, ¿puedo hacer una carrambata? Sí, que se nos acaba el tiempo. Porque hoy ese podcast ha vuelto a nacer. ¿Lo han vuelto a hacer? Han abierto, de hecho, es que este caballero probablemente no será noticia de la llama School, que el podcast ha revivido. Ahora desconozco la plataforma, pero creo que Spotify no, iVoox. Lo encontramos en iVoox. Solo para los que tenéis iPhone. No, que va. Si iVoox es una plataforma de podcast. ¿Sí? Ay, pues estoy fatal, ¿eh? Yo y la tecnología está peleadísima. De hecho, ahora que menciono iVoox, también quiero decir otra cosa que nadie conoce y que el mismo autor del mismo dice que es una turra de oro y pico, el Infrashow, siempre en iVoox, de Miguel Noguera. Pero si queréis es Abby, Irene y Raquel. Ya, pero eso
Pero esa es la segunda temporada, eso es otra movida, eso son ellas improvisando, eso es otro concepto radicalmente distinto y no es lo... Pero sí, han sacado segunda temporada. Pero digamos que es la evolución de lo que acabas de comentar, por si alguien quiere seguir. Sí. Pues pero mira. Eso, yo el que recomiendo es la primera el Infrashow es una pasada, o sea, solo como experiencia merece la pena intentar escuchar un Infrashow del tirón, sobre todo si te gusta Noguera. Si no te gusta Noguera, ni lo intentes. Ni lo intentes, o sea, correcto. Ni te acerques, ni siquiera, ni asomes la nariz. Es café es Noguera para muy noguerianos, o sea, para demasiado noguerianos. Y el último podcast que quiero recomendar es un podcast de fútbol. Es un podcast de fútbol y de fútbol inglés. Se llama La Media Inglesa y ahora el podcast en sí ha desaparecido, ha mutado en otro que se llama Alineación Indebida. Pero básicamente lo recomiendo, está claro que te tiene que interesar de alguna manera el fútbol o el deporte o incluso el fútbol inglés para que esté... Pero me gusta porque realmente es alguna de la gente con la que me he echado las mayores risas en los últimos 2 o 3 años, porque no lo enfocan de una manera seria, o sea, siempre los primeros 10-15 minutos son de puro cachondeo y todo el vídeo suele meter chistes y han creado un mundo propio con jugadores malos, con mascotas ridículas y cosas así, entonces es muy divertido y es muy interesante. Y el podcast en sí aún era más macarra. O sea, los del podcast, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, claro, se acabó el fútbol inglés, pararon y tal, y se tiraron meses haciendo seguimientos a la liga bielorrusa, claro, desde el desconocimiento total de lo que es la liga bielorrusa, pero se tiraban 1 hora hablando de ellos y mucho de ellos era improvisación. O sea, que son gente que les interesa esto, pero lo hacen desde una perspectiva cómica. Está claro que te tiene que interesar un poco el fútbol o tal, pero yo es de la gente con la que más me he reído y sobre todo si alguien quiere acercarse a ellos y conocer un poco tal, La Media Inglesa, Índice de Denigrancia. Ese es el vídeo que os dirá si os engancha y os puede interesar el contenido que hacen o no, porque esos vídeos, los índices de denigrancia, son la quinta esencia de lo que es el espíritu del programa, que es hablar de fútbol inglés, pero siempre desde el cachondeo, desde el no darle importancia porque es un deporte, y desde la comicidad del mal entrenador, el mal jugador, la peor jugada, o sea, siempre están haciendo mucho hincapié en eso, en lo malo, en el error, que al final es lo gracioso. Y ya está, yo creo que me ha quedado demasiado largo por las caras que tenéis. No, está bien. Laura ha oído fútbol y he desconectado. Le ha faltado cerrar la puerta, o sea... De hecho, yo he dudado... Le hacían... Los párpados de gato los segundos párpados le hacían ras y se le cerraban desde el otro lado. Me ha cerrado hasta el ojete. Yo, de ser el más futbolero de los tres, he dudado si proponer también la sotana, que en este caso es en catalán, pero creo que viene a ser un poquito similar al que tú comentas. Pero claro, como es catalán, muchos de nuestra audiencia, que es esparcida por toda España, internacional nuestra audiencia, e internacional, igual no lo va a entender. Pero bueno, como la mayoría son de Barcelona, pues... ¿El de la sotana es el de Moji? Sí. Vale, bueno, Moji, de Joel Díaz y unos cuantos más. Sí, bueno, sí, pero con el que me he quedado a partir de todo lo del especial, que por cierto, comprar el especial de Moji. Ya está. Bien. Laura, a ti la palabra. Vale. Yo... como ya he dicho varias veces, no tengo cosas favoritas, entonces cuando me piden cosas para recomendar, pues nunca sé qué decirles porque es que no te quiero influir, o sea, es que no quiero que tengas mis gustos, y tampoco quiero que me juzgues, así que no voy a decírtelo. Así que voy a hablar de las liturgias que podemos tener al consumir podcast. Primero de todo, hay quien los ve y hay quien los oye. Yo soy del equipo ver y oír, ¿vale? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas con un formato pudiendo tener 2? Yo, ver, total. Luego,
me gusta, por ejemplo, la gente que escucha los podcasts mientras hacen las tareas de casa. ¿Vale? Ok, lo entiendo. Ese soy yo. Vale, pero a ver, con el discazo que tiene Rosalía, ¿por qué prefieres pasar el mocho con el nadie en vez de con la despecha? Es que no lo entiendo nada, ¿sabes? Imagínate a Freddie Mercury con el aspirador, pero de fondo, yo qué sé. O sea, escuchando a Francino. Es que no tiene ningún puto sentido. No tenéis sentido ninguno de... Es que no. Estáis limpiando mal, además, seguramente. Luego tengo una pregunta. ¿Los podcasts se esperan para seguir visionando como las series? Yo es que con mi compañera de piso, ahora ya, bueno, mi ex compañera de piso, sí que nos esperábamos y teníamos la liturgia de ver siempre el Estirando el Chicle juntas. Y si no podíamos verlo el domingo, teníamos que esperar al día que estuviéramos las dos. O sea que los podcasts ya empiezan a ser las nuevas series y hay que esperarse para ver el siguiente. Esto es un problema esto, ¿eh? Eso es una... También son las nuevas series, ¿por qué? Porque te ubican en el día de la semana en el que estás, te marcan el día de la semana. El lunes sale el de La Ruina, el miércoles, no, los estoy poniendo mal, ¿eh? El miércoles el de Buenismo, el viernes el del Sentido de la Birra, el sábado los buenos. ¿Vale? El sábado sale los buenos siempre. Y el sábado sale lo mejor, sobre todo a las 11:30 de la noche. Cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Ah, nosotros. Vale. Estaba yo ahí. ¿Quién? Vale. Además, el de los findes está guay porque es el que te pones mientras cenas, comes, desayunas, ¿vale? Por eso es que son las nuevas series. Son las nuevas series. No te pones otra cosa para comer, cenar, tal. Te pones podcast o tal, o una serie. Pero si no te pones un podcast, entonces yo digo que los podcasts son las nuevas series. Luego, la peña que se los pone para dormir, ¿vale? Con los cascos y tal en la cama, porque le induce, yo qué sé, es que no sé, esto solo te induce el sueño si lo acompañas de un porro, es que no entiendo el sentido de estar con los cascos. A ver, la música la entiendo, ok, pero si te están hablando y te duermes, eres un puto psicópata, o sea... No, pero es que... Te están hablando. Pero no te puede servir el mismo argumento para limpiar que para dormir. Es como dormirte en medio de una conversación con algo, ¿eh? Es de cero empatía hacia el locutor. Yo, por ejemplo, cuando venía conduciendo de madrugada, saliendo de fiesta, porque yo soy de un pueblo, cuando yo venía de fiesta, como yo tenía siempre puta media hora de coche, yo no me podía poner música porque con la música me iba adormeciendo. Entonces me buscaba emisoras de radio que me estuvieran hablando para mantener mi atención, porque en una conversación estoy atenta. Pero con música y me sobaba. Entonces yo, la gente que está escuchando para dormir, sois psicópatas, ¿vale? Luego, pues yo no solo soy psicópata. Claro, es que lo sabía que tú pertenecías a ese rango. Sino que yo escucho un programa de radio, no un podcast, que no solo es programa de radio, sino que gritan todo el rato ofensas, palabras. Y te lo pones para dormir. Y me lo pongo para dormir. Y la mañana siguiente tengo que recuperar lo que me he perdido porque, vamos... ¿Ves? Es que luego, es que os hace vivir en el pasado, tenéis que volver atrás, es horrible. Luego, la peña esta que pone los podcasts a 1.5, mira, no lo oigáis, ¿vale? No lo veáis. Si no tienes tiempo, revisa tus prioridades. ¿Tú por qué quieres oír un podcast con voz de pitufo con afonía o semigrave? Es que no entiendo, o sea, es que así oigo más. ¿Para qué? Si los oyes peor, o sea, más pero peor, sin prestarle atención, no sé, o sea, la gente se curra un contenido para que tú lo disfrutes con prisa, deseando pasar al siguiente para ver más. Mira, sois, citando a Pepe Sancho, sois basura, ¿vale? Puta basura. Y yo me he ido corriendo porque en esta pandemia me dio el teléfono en un punto de vacunación Pepe Sancho. Y me hacía gracia como enlazarlo con lo de la basura. Pues no, era Enrique Ponce. Pepe Sancho está muerto. Venga, tengo el teléfono privado de Enrique Ponce que no le interesa a nadie. A nadie. Pero el señor me lo dio. Entonces, la gente que lo escucháis en el coche, en plan radio. Yo desconfío muchísimo de la gente que no se monta un concierto karaoke en su coche. O sea, la gente que escucháis radio sin más, a menos que vengáis de madrugada de fiesta, no sois de mi confianza.
¿vale? Si no te da vergüenza que te miren en los semáforos, es que tienes un trayecto muy aburrido por delante, o sea, súper aburrido. Bueno, luego hay quien ve los podcasts en el ordenador y luego va buscando las referencias que se nombran, ¿sabes? De esta gente que escucha el podcast como quien lee un libro de Elizabeth Duval, que tienes que estar todo el rato mirando qué coño está diciendo porque no te enteras de nada. A ver, podcast como método de aprendizaje está bien. Mira, el único podcast que voy a recomendar es el de la hiperactina, que es una divulgadora científica que creo que es biomédica, que te explica perfectamente cómo funciona el cuerpo humano y lo hace con mucha gracia, la verdad, y aparte tiene un libro y todo. Muy bueno, muy divertido, muy bien. Y luego, porque me queda... Perdón, nada. Dímelo. Nada, que biomédicos son todos, ¿no? A no ser de que No, hay, pero una cosa es estudiar medicina y otra cosa es estudiar biomedicina. Pues a ver, como os digo, la hiperactina, me encanta, Sandra, maravillosa, amiga de mi prima además, Karen Leta. Bueno, luego también está la variante de los que escuchan podcast antes de levantarse de la cama. O sea, esta gente que se levanta perezosa y en vez de iniciar el día, dice, me voy a quedar un ratico más aquí estirada en la cama, pero escuchando algo, o sea, podcast. Esta gente no se quiere bien, ¿vale? No entiendo, o sea, no escucha su cuerpo no quiere levantarse por la mañana y ya tener o sea, no se escucha a sí mismos, no quieren escucharse sus pensamientos, ¿vale? No quieren estar en silencio y tienen problemas de colon. Seguramente. Esto, pero por mala follada, o sea, por gente rara, ¿vale? Luego tienen esquizofrenia inducida o deseada, ¿vale? Quieren estar todo el rato escuchando voces desde el minuto cero del día. Mira, dúchate y muévete, por favor, ya está bien. Luego la gente que escucha podcast en el transporte público. Perfecto. Esa gente, lo bueno que tiene es que nunca te los pondrá toda pastilla, ¿vale? Y si te lo pone, bueno, es gente hablando, ¿sabes? Se puede mimetizar con el entorno del metro. No va a dar por saco como el que pone de trap a toda hostia o los señores que te cantan el rap. Esa gente a tope con ellos. Lo único son sosos, pero ya está. O sea, yo prefiero la música, ¿vale? Porque me gusta hacer ligeros movimientos de cabeza, de los pies y de los hombros, que parezca que me voy a arrancar a bailar, pero no, ¿vale? Generar expectativa con la gente de mi alrededor, con el resto de pasajeros, a ver si adivinan qué estoy escuchando, ¿sabes? Como hacer algún tarareo con la boca que ahora no se ve por la mascarilla, pero haces ahí un... ¿sabes? Esto es lo que más me gusta, que la gente me mire como diciendo, va a hacer el ridículo. Y no lo llego a hacer, pero un poco sí. Hostia, a ver si la gente adivina qué estoy escuchando. O sea, yo que estoy aquí en por los ritmos, y por todo el ritmo del hombro, me mira y está súper atento a ver si pillan el contoneo. Hostia, esta sección está siendo el mundo según Laura, egocentrismo total, ¿vale? Egocentrismo. Soy egocéntrica, ¿qué es que te diga? Bueno, mira, la cuestión es que los escuchéis como queráis, solos, acompañados, oídlos, vedlos, dedicación exclusiva o mixta, pero escuchar podcast, menos ¿vale? No lo escuchéis, por favor. Queremos ser un podcast de nicho, pero de nicho de cementerio, básicamente, que esto sea un puto de cementerio, ¿vale? Queremos que esto esté muerto y enterrado y que quede constancia digital de nuestro fracaso. Es lo único que queremos con esto. Sí, a ver si habéis llegado hasta aquí, vuestra vida es suficientemente miserable como para poder dejarlo. Y si encima lo estáis haciendo, solo despertaros sin haberos ni siquiera... Vale, pero ahora que has sacado esto, Jack, ¿cuál es tu hábito de podcast? ¿Cuáles son tus hábitos? De todos los que ha dicho Laura y tal... Vamos a ver cada uno nuestros hábitos. Perfecto, muy bien. Mis hábitos son casi todos los que ha dicho Laura, menos los de hacer escuchar a los demás en el metro o en transporte público, porque odio a esa gente que pone no solo la música, el que pone el tono del tecleado del WhatsApp, odioso. Los ruidos, es que yo soy un poco Asperger y esto lo odio de corazón. O sea,
la gente que necesita escuchar el clic, 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 digital. Ellos lo necesitan, ellos no lo oyen. Solamente te está jodiendo a ti. Eres subnormal. Persona que hace eso, eres subnormal. Y de ahí escalamos a los que ponen la música a todo trapo, que una cosa eran los Ghetto Blaster de Nueva York al principio de rap, donde había gente que bailaba en la acera con música guay de verdad, al menos para mí, es una cosa. Y no iban por ahí a dar por culo. Se ponían en una zona, en una acera y montaban su show. No, vosotros sois subnormales. Punto. Pero tú lo escuchas solo levantarte y te parece bien. Psicópata. Bueno, yo me escucho un podcast como me escucho, como la gente escucha la radio. Hostia, yo como me ducho la noche antes y cuando me despierto ya estoy despierto, no tengo problemas de este tipo, así que... Muy bien. ¿Quién me iba a decir a mí alguna vez en mi vida que me iba a juntar con un grupo de gente y iba a ser la persona menos llena de odio de la sala? Increíble, estoy encantado de haberos conocido, o sea, me siento mucho mejor conmigo mismo. Pero yo no odio, está pagando para yo no odio. Terapia. No, solo estás lleno de rabia. Ah, bueno, eso sí, pero no odio. Que además hoy ya has llegado con lo de la moto y tal, has llegado en el puntito exacto en el que queremos a Jack, ya calentito. Es que a mí hay cosas que sí y cosas que no. Y la cosa que no. No entres pues en detalle. No. Un día grabaremos un programa de cosas que sí y cosas que no. Un día haremos comedia desde el odio directamente todo el rato. El odio. A ver, ¿y tú cuándo escuchas? ¿Tú cuál es tu modalidad? Yo tengo 3 tipos de podcast: los de acompañar, los de atender y los de dormir. Los de acompañar son podcasts que no me interesa realmente el contenido completo del esto, simplemente pues igual que antes me ponía la radio para tener una voz en casa mientras hago cosas y tal, pues es un poco ese rollo, y en esa categoría pues puede entrar Buenismo Bien o puede entrar algún podcast que sí que puede haber cachos en concreto, pues en la sección de NAR que sí me interesa, pero todo el desarrollo de tal me puede dar un poco más igual. Luego están los de escuchar, que esos son los que casi me siento, como dices, con papel y boli y les presto atención, o sea, es como... pero esos en general no pueden durar más de 45 minutos, 1 hora. En el nuestro no hace falta porque está todo en descripción. O sea, todo lo que comentamos está en descripción, así que no os preocupéis. Dejad el boli, dejad el papel, está todo en descripción. No decimos nada que sea tan enrevesado como para que la gente... Bueno, hemos pedido a veces que abran y que vean vídeos. Sí, por eso. Pero bueno, por ejemplo, los programas también de acompañarme son estos que escucho americanos, que es rollo, pues el de Joe Rogan o tal, que son 3 horas, 4 horas, el Lex Fridman... Que son conversaciones tan largas que es casi, bueno, a ver si engancho un cacho aquí, otro allá, pero no. Y luego están los de dormir, que básicamente son los que me pongo para dormir, o sea, que me entretienen y me distraen lo suficiente, porque sí, yo soy de uno de esos psicópatas que no se pueden quedar a solas con sus pensamientos en silencio, a oscuras, porque entonces no duerme ni Dios. Entonces sí, yo tengo podcast para dormir. Mira. Bueno, pues perfecto, muy bien. Qué majos. Yo escucho. Bueno, luego conduciendo muchísimo. Pero ahí los de atención, ahí a los que tengo que prestar atención, a los que me interesan. Me he explicado Pierde, Fibeta, cosas así. Vale. No, yo escucho en casa. Además, me los pongo en la tele. Si son podcasts que son solamente audio, no consumo. Así que tú no escuchas nuestro podcast. Sí, el nuestro sí, por desgracia. El nuestro sí, por desgracia, pero vaya. O sea, pero el nuestro por arrancarme los pelos después de la vergüenza. Pero es lo único. O sea. Que por cierto, quiero dejar aquí un easter egg. Con esto de arrancarse los pelos de la vergüenza, creo que ya tenemos programa de leyenda. Ese programa que no se va a poder emitir. Ese programa
que un día aparecerá en los archivos cuando alguien recoja toda la mierda del piso lleno de discos duros abandonados de Jack, con todos sus podcasts y todas las cosas que ha ido creando en Can Italianini a lo largo de los años. Se encontrará ese podcast perdido, esa joya de la comunicación, ese homenaje al no saber, lo tendrá no su querer hija. saber. Lo tendrá su hija, está buen recaudo. Como herencia. Está buen recaudo, tiene la niña. Pues yo me lo... Por Dios. Toma, cariño, esto para ti. Pues no le dejes eso, déjale viruta. Que pues yo me lo veo en la tele prestando atención, y si me sobo por lo que sea, me da una rabia que flipas. Y luego no me lo suelo volver a poner, porque a menos que sea algo como muy interesante. Pero si ya me lo he perdido una vez, ya me da rabia y no lo vuelvo a ver. Es más rara que una arao. Os contaré un secreto. Yo, al menos en los iPhone usuarios, pueden poner una cuenta atrás con interrupción de vídeo, audio, lo que sea. Los televisores también. Y los Androides creo que también. Y bueno, de hecho, como tiene Netflix que te pregunta, ¿estás aún viendo esta mierda que llevas 5 horas sin tocar un puto botón? Correcto. ¿Estás vivo? Llamamos a emergencias. Me falta decir, llamamos call 911. Vale, pues no, yo soy de las que... Pero es que yo, si me veo que me empiezo a dormir, me voy a la cama. Yo jamás me duermo en el sofá, excepto hoy, que me he quedado dormida en el sofá una siesta malísima porque he dormido poquísimo por la noche. Y además sin razón, o sea, si hubiera sido por una buena razón, pero no he dormido porque no he dormido. Y me he sobado en el sofá y me he hecho una rotura de cuello que flipas. Mira que es cómodo, mi sofá, pero mal. Así que no, yo si me estoy durmiendo, si detecto que se me empieza a cerrar los ojitos, me voy a la cama. Así. Yo es que me voy directamente a la cama ya a escuchar cosas para dormirme. Es que eso para mí no... Es que yo vivo sola, no necesito irme a la cama. Me estiro en el sofá. No, para mí la cama es dormir. Ya, claro. Y yo para masturbarme. También, pero yo voy ya con mi audio para dormir. Claro, es que no... Claro, es que ahora es mejor. Ahora por lo menos elijo con qué cojones me duermo. Durante años era o García, o De la Morena, o Joaquín Luqui. No había otra puta opción. Joaquín Luqui, ¿qué es un cigarrillo? 3, 2, 1. Joaquín Luqui, ¿no sabes quién es? Claro, no. Es que es una referencia a tu macho española. Sí, es un tipo... Lo vamos a buscar en internet. ¿Conoces los 40 principales? Los 40 principales. Sé que, pero nunca lo he escuchado. Hostia. Bueno, pero es un locutor antiguo y que siempre decía ¡Ey! No sé quién. Es un punset. A ver, un momento. Sí. Déjame hacer los personajes masculinos a mí. Vale, por favor. Que si no, me pondré yo un día a imitar a Enar y me vas a sacar los colores. Vale. ¿Qué hacía Luqui? Cada uno su género. Era 3, 2... Hacía wow, 3, 2 o 1. Tú y yo lo sabíamos. Sacaron disco hace una semana y tú y yo sabíamos que iban a estar en el número 1. Escuchad a los Héroes del Silencio con su canción Río Abajo cae el vino, por ejemplo. Río Abajo cae el vino me gusta mucho como nombre de canción de los héroes. Este era como locutor de los años 80, ¿no? De 90. Sí, ¡esta es la radio! Exacto. Yo creo que estuvo ahí desde que se puso la primera emisora en España, pero su momento así de mayor famoseo fue aquella época que presentaba ese programa que era justo a la hora y era el programa que recopilaba todos los grandes éxitos y tal. Bueno, la lista de los 40. Sí, se convirtió en un personaje mítico de aquella época y de aquel momento, un poco también al estilo de Gasset. No sé si os acordáis de Gasset, de Días de Cine. No, Ortega y Gasset, es un normal. La Virgen, chaval. Venga, vamos a cerrar esta mierda porque es que de verdad... Me ha gustado. Muchísimas gracias a los que hayan llegado aquí, los y les que hayan llegado aquí. Sí, vamos a ser inclusivos ahora. Tócate los huevos. Siempre, inclusividad ante todo. Lo siento, de verdad, perdón. No nos escuchéis, por favor. Queremos que esto esté muerto, de verdad, como nuestros corazones. Pero bueno. Nuestras neuronas también. Pues aquí estamos y no os olvidéis que cada 15 días
sábado a las 23:30. Nos encontraréis en todas las plataformas podcast. Y hasta en YouTube. El programa que os ayuda a vomitar. El programa hasta en YouTube, para pero sin imagen. O sea, solo con imagen fija. Que ya vale, que vámonos. Que esto ha sido un error todo. Besis. Historias.